En el día de hoy están aquí los muchachos de Entre Adultos, Noel de la Rosa y Michael Díaz. Michael Díaz. Y nos está escuchando nuestro coordinador, Eladio Martínez. Eladio Hernández. Eladio Hernández. Un saludo especial también para el rector de acá, de esta gran universidad, Héctor Guerrero Heredia. Vamos a continuar entonces. En la línea, vamos a escuchar a Eladio Hernández, línea 11. Eladio. Sí, buenos días, jóvenes. Para mí es sumamente un placer poder escuchar a ustedes en la exposición de esta situación. Y básicamente el asunto está en cómo nosotros podemos contribuir desde el punto de vista de la salud mental a explicarle a la población cuál es lo que debemos hacer en la cuarentena. ¿Qué es lo que pasa estar 24 horas en tu casa cuando la rutina era levantarte, hacer lo que hacer es del momento, vestirte y salir a trabajar o a salir a hacer cualquier cosa, y de repente eso se elimina y ya tú tienes que quedarte con el ruido de tus hijos, con la malcriadeza de algunos de ellos, con la no satisfacción de la esposa, con los problemas que se dan que tú habías pospuesto de manera permanente, pero que de repente están ahí. ¿Cómo todo eso realmente no le produce a una persona niveles de ansiedad sumamente elevados? Y cuando hablamos de ansiedad, ustedes recuerdan que hablamos de la ansiedad generalizada, hablamos de pánico, hablamos de fobia, y hablamos de todos los elementos que infringen y que están presentes en el miedo, en la angustia, en la tristeza, que genera toda esta condición. Entonces, es importante que nosotros podamos explicar cómo manejar esa situación de la cuarentena en este proceso que hasta ahora nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de nuestros hogares, y de repente también se adhiere el asunto de que muchas personas perdieron su empleo. Entonces la gente tenía préstamos, tenía deuda, había adquirido determinados bienes en estos días y de repente apareció esto y se le cayó absolutamente todo. ¿Cómo justamente nosotros podemos analizar toda esta situación y cómo esto incrementa los niveles de ansiedad, que muchas veces puede sobrepasar no solamente los niveles de ansiedad, sino también puede producir en muchas personas niveles de condiciones mentales sumamente difíciles como la depresión? Y si la persona tenía una predisposición anterior a esas condiciones, esto lo va a agravar. Y entonces es bueno que podamos seguir analizando cómo ayudar a las personas a enfocar esta realidad. Sigo escuchando. Bien, muchas gracias, Eladio, por tus palabras muy atinadas. Vamos a seguir en esa misma tesitura, haciendo primero el análisis de lo que la razón por la que las personas no están cumpliendo con esta cuarentena, y luego vamos a dar un poco de detalles de las condiciones psicológicas y sociales que tienen un impacto negativo, pero también emocionales, sexuales y de alguna manera laborales, como ha explicado nuestro compañero Eladio. Bueno, Eladio, muchísimas gracias, mantente por ahí, siempre darnos el apoyo. ¿Okay? Diría yo, Noel, a modo de un poquito de chercha, que muchos saldrán de las casas por eso, porque no evitan la frustración de tener que estar el día entero con la esposa, con la familia, con los hijos. Bueno, mira. Y con todo ese estrés, con toda esa cosa. Mira, aquí se van a caer muchas caretas. Sí. Porque a veces uno pensaba que uno tenía un amor muy profundo hacia la familia, y de repente, como tú no has convivido tanto por la dinámica que se tiene de tú estar casi 12 horas fuera de la casa, en la mayoría de los casos, o que el varón va a trabajar, cuando llega la mujer sale, tú no tuviste oportunidad de identificar algunos defectos también que ahora salen a colación. Exacto. Y si tú no te preparas mentalmente para el tema de la tolerancia,
muy probablemente tu encierro se torne un poco más difícil. No, que vengan muchas separaciones luego de eso. Muchas separaciones. Exacto. Ahora, la recomendación ¿cuál es? En toda pareja siempre debe existir por lo menos uno que ceda. Exacto. Una persona que tenga la suficiente madurez para en un momento determinado decir, hasta aquí no podemos seguir discutiendo. Aunque tú tengas la razón, tú sabes que hay un proyecto de vida, hay unos hijos, hay una estabilidad económica, hay una estabilidad emocional, hay una estabilidad familiar que tú no la puedes poner en riesgo. No, y que hay que llegar a un acuerdo. Hay temas que no se van a tratar porque la situación no está para tratar eso ahora. Sí. Hay otras cosas que tenemos que hacer. La prioridad, lo que yo he insistido, siempre tenemos que establecer la prioridad. Entonces, decíamos algunas de las causas por las cuales las personas violan la cuarentena, violan el toque de queda, precisamente. El protagonismo que quieren. Quiero hacerme viral, quiero que todo el mundo me vea, desafío. Más ligado a esto de los retos que hay ahora, los challenge. A las organizaciones, sí. Los jóvenes haciendo competencia de que yo puedo más, de que yo soy más fuerte que tú, de que yo tengo más agallas que tú, de que yo lo hago. ¿Entiendes? Y ese tipo de retos que se están dando en las redes sociales también está provocando que muchos jóvenes estén desafiando la autoridad para ganar notoriedad con los demás chicos. Sí. ¿Entiendes? Lo otro es que ninguna mente humana está preparada para el encierro. Uh-huh. Y esto se presentó de un momento a otro. La mente no está preparada para esto. Ahora, el nivel de educación te permite a ti poder identificar en un momento determinado cuál es la prioridad. Y la prioridad ahora, ¿qué es? La vida, quedarte en casa. Exacto. Pero al irnos a la pausa, nosotros sacamos a colación la falta de miedo que hay en determinados sectores. Ellos sí están claros que tenemos un problema, hay una amenaza, pero parece que están tan acostumbrados a enfrentarse al peligro. Tienen una vacuna antimiedo. Que ya su mente, su cerebro, la amígdala, el área, ese organito pequeño que está en el cerebro, que es el encargado de producir la reacción de miedo, ¿sí? La alarma se levanta de una vez y dice, mira, hay una amenaza, tienes que correr. Esa partecita del cerebro, cuando es expuesta de manera recurrente al peligro, ¿Se hace insensible? se hace insensible. O sea, la aumenta la tolerancia. Y hay una zona y disminuye también. la sensibilidad. Y hay una zona, Noel, también del cerebro que se llama corteza órbitofrontal y núcleo de accumbens, que son zonas de planificación y ejecución conductual. Que cuando una persona se expone constantemente al miedo también, hay una tendencia a ser insensible al miedo. Pero sobre todo el área de la amígdala. Porque recuerda que el núcleo accumbens está muy vinculado al tema de lo que es el sistema de recompensa. Sí, y también, y también a la ejecución de los pensamientos. Correcto. Entonces, hay una enfermedad que se llama alexitimia. Alexitimia. Que tiene que ver de alguna manera con que el sujeto tiene la incapacidad de identificar las emociones en otro, pero también es imposible de expresar adecuadamente sus emociones. Para que usted tenga una idea, las emociones de nosotros es lo que nos permite adecuarnos a un contexto de manera eficiente. Cuando es miedo que usted tiene que tener. Entonces hay una gran cantidad de personas que se acostumbraron a no tenerle miedo al peligro y hoy no le tienen miedo ni al coronavirus, ni tienen miedo a la autoridad. Y yo decía cuando estábamos fuera del aire que es un comportamiento que se extrapola a otras áreas. Y es como algo ya que es parte de nuestra idiosincrasia como pueblo, como cultura. Fíjate, Noel, que aquí viene un huracán y la gente, muchos de los jóvenes, en vez de buscar refugio, se van al malecón a esperar. Es el único país del mundo que yo he visto que la gente busca el peligro. Aquí están tirando tiros y la gente sale para afuera a buscar a quién está tirando los tiros. Abájense y ellos se paran a ver quién es que está tirando. Exacto. Entonces hay una serie de comportamientos que son muy típicos, muy particulares de esta cultura, de este pueblo dominicano, que es de bastante peligro. Y eso que decíamos de alexitimia es un rasgo muy marcado a nivel colectivo.
no a nivel muy particular, a nivel colectivo, se ha visto que aquí hay una búsqueda del peligro, como una sensación de retar el peligro. Y antes, cuando éramos pequeños, tú recuerdas que era una deshonra tú decir que tenía miedo. Claro. Sin embargo, las personas normales son las que tienen miedo. El miedo te activa y te dice, te pone las condiciones psicofísicas para tú poder escapar del peligro. Es que el que no tiene miedo es un loco. Entonces, por otro lado está también la falta de consecuencia. Tenemos un país que desde hace mucho tiempo, yo lo vengo explicando, las personas ya no le tienen miedo a las autoridades. No hay un sistema de consecuencia que sea coherente. Un régimen de Un consecuencias. régimen de consecuencias. Porque no es porque tú quieras que te vas a quedar en la casa. Mira, vi el jefe de la policía, una entrevista, decir que Ney Aldrin. Ney Aldrin, excelente, está haciendo un buen trabajo él. Sí. Y hay que reconocerlo, con sus luces y sus oscuridades, Claro que pero sí, se está haciendo claro, un trabajo. claro que sí. Y él decía que hay que hacer que se respete. Y inclusive utilizó términos fuertes de Sí, que si sí. hay que trallarlo Sí. y hay que atarlo y hay que posarlo para que se respete la autoridad, había que hacerlo. Y yo estoy de acuerdo de que Sí. se tomen medidas más drásticas. Porque este comportamiento de desafiar la autoridad hay que pararlo. Sí. Y cuando tú analizas lo que es toque de queda, eso es violación al sistema social de seguridad de un país. Sí. Inclusive hay carta abierta a tirarle, Inclusive. a matar. Y la gente a veces no entiende eso. No es tan drástico en este contexto, porque lo que estamos buscando es salvar vidas. Sí. Pero cuando una persona tiene este comportamiento frente a esto que estamos viviendo, es exponer a los demás al peligro. Sí. Sí. Y de una manera u otra, las autoridades tienen que tomar medidas más drásticas para evitar que esto siga aconteciendo. Porque es un comportamiento suicida. No Exacto. estamos hablando de que tú vas a perjudicarte a ti solamente o a tu familia. Lo que estamos hablando es que cuando tú vas a un lugar, tose, podría diseminar en ese lugar el virus que produce este tipo de enfermedad en ocasiones letales, en ocasiones. Entonces, cuando viene otra persona que se ha cuidado bastante, pero que le tocó salir a buscar sus alimentos, buscar una medicina, hacer algo productivo y necesario, entonces viene y se contamina. De eso es que estamos hablando. Entonces, la sociedad dominicana tiene que entrar en este momento, ¿sí?, en un proceso de reflexión profunda. Porque debemos cambiar. El mundo entero cambió y nosotros también tenemos que cambiar. Pero no tenemos que esperar que la medida sea tan drástica para nosotros cambiar. No tenemos que esperar que se mueran muchas personas para nosotros entender que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que aprender también a través de los modelos. Tenemos el caso de los Estados Unidos como lo que está pasando. Nosotros lo podemos hacer mejor porque nosotros tenemos las condiciones. Pero tenemos que ponernos en esto, ¿sí? Hacernos un solo cuerpo. Es tiempo de la resiliencia, es tiempo de la solidaridad, es tiempo de la unión, es tiempo de la responsabilidad, es tiempo de la prudencia. Noel, mira, en el 1918, este era un país con condiciones precarias bastante fuertes. Cuando llegó esa pandemia que asoló fuertemente al mundo y que también tuvo sus estragos en este lado del continente, en el Caribe. Pero hay algo que me llamó la atención, era la solidaridad que tenía ese pueblo de esa época, esa generación. La manera en cómo ellos socializaban y se ayudaban mutuamente. Oye, escuché que la gran mayoría de farmacias daban medicina gratuita. Sí, no. ¿Entiendes? Ha Y que los cambiado. pueblos de La Vega, de Moca, los pueblos de San Francisco de Macorís, el uno al otro se ayudaban y hacían una especie de recolecta de comida y de utensilios de primera necesidad y se lo enviaban. Inclusive había como una especie de competencia. Yo no me quedo atrás. Sí. O sea, ninguna provincia se quedaba atrás tratando de ser solidario y dando su mano amiga. Y vuelvo y repito, el éxito de esa generación que ya pasó, que hace 102 años precisamente, fue obedecer, acatar la orden de la cuarentena y del toque de queda. Y el espíritu solidario y altruista de cooperación que hubo en esa nación. Señores, pero En ese tiempo. Es que la tendencia natural ante la amenaza es la colaboración, es la unión, es la solidaridad.
Eso es lo normal, porque es un momento donde todos tenemos que protegernos, cada cual a partir del talento que tiene y de las posibilidades que tiene. ¿Qué me preocupa? No es tiempo de encarecer los alimentos, ¿Tú no crees es que es tiempo de posible? encarecer las medicinas, por Dios. Esta especulación Pero de el los mundo precios. cambió. Noel, las cosas, los productos están más caros ahora. Y a mí no me diga que es que hay una escasez rotunda. No, aquí hay comida. No. Pero se está abusando. Los supermercados están abusando. Las farmacias están abusando. Están vendiendo a altos costos. Cuando debería, mejor, esa clase empresarial ayudar a la población, poner su granito de arena y no subir, alzar los precios en estos momentos tan difíciles, donde lo que se le debe es buscarle una medida, una salida a esto, y de esa forma ellos contribuir. Los plátanos carísimos, la habichuela carísima, el pan, todo. Mira, Es un abuso. Precisamente está en contacto con nosotros, está escuchándonos el eminente psicólogo clínico y empresario de la salud mental también, Ramón Núñez, y está opinando por aquí. Él dice: mira, hermano, te comento que estos comportamientos psicosociales se pueden explicar bastante bien desde un enfoque de la psicología evolutiva, y es cierto, el ser humano ha ido evolucionando, ha ido cambiando su manera de comportarse, ¿ok? El morbo vende y el detalle atrae. Los medios y las personas también lo saben y utilizan esto también. Exacto. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con este importante comentario de nuestro amigo Ramón Núñez, y vamos a entrar a la parte explicativa de cómo podemos manejar, ¿sí?, nuestra vida psicológica en tiempos de coronavirus. Llévame.